Papá, por favor, dime que no nos vas a echar. La voz de Alba temblaba como si cada sílaba le pesara en la lengua. Frente a ella, sobre mi mesa, reposaban las llaves del edificio donde ahora vivían. Sergio, su marido, evitaba mi mirada. Tenía las manos escondidas bajo la carpeta de recibos impagados. Yo respiré hondo, despacio, como quien abre una herida que nunca terminó de cerrar. No vine a vengarme. Pero esta vez, soy yo quien decide vuestro techo. Durante un instante ninguno habló. A mí me tembló el pulso, no por la situación, sino por lo que había tardado en llegar hasta allí. 2 años antes, jamás habría imaginado estar en esta posición. Me llamo Héctor Morales, tengo 71 años y vivía en un pequeño piso de Toledo, el único lugar que había sido realmente mío desde que enviudé. Lo compré ladrillo a ladrillo durante 2 décadas de trabajo como instalador eléctrico. Aquel martes de octubre, Alba llegó con un sobre en la mano y la mirada torcida. «Papá, hemos vendido el piso. No podemos mantenerte más aquí». En el salón todavía flotaba el olor del cocido que había preparado para ella y para mi nieta. Era nuestro ritual de los martes. «¿Cómo que lo habéis vendido? Necesitamos liquidez. Sergio dice que es lo mejor para todos». Sergio apareció detrás de ella con esa sonrisa suya, la que siempre intentaba parecer tranquila pero olía a interés. «Héctor, ya no puedes vivir solo. Tienes 70 años, es peligroso. Será temporal». La niña, Nora, entró corriendo con un dibujo. «Abuelo, esta es nuestra casa de siempre». Alba se lo quitó con suavidad. «El abuelo se va a otro sitio, cielo. Solo unos días». Solo unos días, palabras que aún me arden. Sergio me entregó 300 euros doblados. Una limosna. Y sin más, me vi en la calle que yo mismo había iluminado miles de veces con mis manos, con una bolsa de ropa y un silencio que pesaba más que cualquier maleta. Dormí la primera noche en una pensión barata cerca de la estación. El colchón se hundía, la bombilla parpadeaba y el silencio olía a derrota. A la mañana siguiente, con un café aguado de 1 euro entre las manos, sentí que si no me movía, me rompería por dentro. Encontré un cartel pegado en un portal viejo. Se busca ayudante de mantenimiento. 750 euros al mes. Entré sin pensarlo. El portero, un tipo seco y de pocas bromas, me miró de arriba abajo. ¿Sabe usar herramientas? Más de lo que imaginas, respondí. Empecé al día siguiente. Barrer patios, cambiar bombillas, arreglar tuberías. El cansancio era áspero, sí, pero mucho más llevadero que el vacío. Allí conocí a Clara, una mujer de 78 años del primero B. Siempre me ofrecía café en una taza desportillada. Llevaba años sola. Su mirada tenía el mismo hueco que yo cargaba en el pecho. A veces, su compañía era lo único que me recordaba que todavía no estaba del todo perdido. Una mañana, mientras revisaba unos fusibles en el cuarto eléctrico, escuché una voz detrás de mí. «¿Héctor? ¿Eres tú?» Me giré. Era Joaquín, un viejo compañero del taller donde trabajamos en los 80. El tiempo le había encanecido las cejas, pero la sonrisa seguía siendo la misma. Me invitó a tomar un café en un bar cercano. No me interrumpió ni una sola vez mientras le conté mi caída, mis noches en la pensión, el trabajo en el edificio. Solo asentía, como si cada palabra encajara con algo que él ya sabía. Al día siguiente volvió. «Tengo un almacén en el polígono de Santa Bárbara. Necesito a alguien que sepa lo que toca. Te pago 1.100 euros y contrato indefinido, si quieres». No era caridad. Lo supe por su mirada. Era respeto. Respeto ganado en tiempos en los que la vida aún no me había derribado. Acepté. En pocas semanas, el almacén empezó a respirar de nuevo. Inventario ordenado, material revisado, proveedores contentos. Joaquín solía decirme: «Nunca conocí un hombre tan honesto como tú». Aquella frase, tan sencilla,
Fue la primera luz que rompió de verdad mi oscuridad. Pasaron 19 meses. Yo ya tenía mis ahorros, una rutina, un propósito. Había vuelto a sentirme útil, casi entero. Una tarde, mientras cerrábamos el almacén, Joaquín se apoyó en la pared y dijo: «Me estoy haciendo mayor, Héctor. Quiero que te quedes con una parte de esto». Pensé que exageraba, que era una de esas cosas que se dicen sin pensarlas demasiado. Pero un año después, una enfermedad rápida se lo llevó casi sin avisar. En su testamento, de apenas 2 páginas, me cedía el almacén y un pequeño edificio en Toledo, alquilado a 6 familias. Cuando el abogado leyó mi nombre y la dirección, sentí que el aire se detenía. Calle Río Alberche, número 14. La misma calle donde vivía mi hija. Guardé silencio. No por sorpresa, sino por una mezcla extraña de gratitud y dolor. Aquel hombre, que no era de mi sangre, me había devuelto algo que creí perdido para siempre: mi lugar en el mundo. Esa noche, ya solo en mi piso alquilado, abrí las ventanas. El aire frío de febrero entró como una purificación. No lloré por la herencia. Lloré por el gesto, por lo que significaba. Y porque, sin buscarlo, el destino acababa de colocarme a un paso de una herida que aún no había sabido cerrar. Fui a ver el edificio unos días después, sin anunciarme. Necesitaba caminar por sus pasillos como un desconocido antes de presentarme como propietario. Apenas crucé la entrada escuché una discusión. «No puedo más, Sergio. Estamos debiendo 3 meses de alquiler». «Ya se arreglará, Alba. Siempre se arregla». La misma chulería de siempre. Las mismas palabras vacías. Me acerqué lo justo para oír sin ser visto. Alba se sujetaba la frente con las 2 manos, como si el peso de su vida le cayera encima de golpe. «Nos van a echar. ¿No lo entiendes? Ya no puedo ni mirarte a la cara». Sergio bufó, incapaz de asumir nada. No sentí satisfacción. Sentí una punzada honda, silenciosa. El dolor deja de arder cuando pasa el tiempo, pero sigue ahí, respirando en otro tono. El administrador del edificio me llamó esa misma tarde. «Don Héctor, ¿procedemos con la orden de desahucio?» Miré el papel durante un largo minuto. «Dals 2 semanas más», dije finalmente. Esa noche, al llegar a mi piso alquilado, dejé la orden sobre la mesa. La miré bajo la luz amarillenta de la lámpara. Después la rompí despacio, como quien rompe un recuerdo que no quiere que le dicte la vida. No estaba preparado para ver a mi hija cara a cara. Aún no. Unos días después, mientras revisaba el patio del edificio, vi a Alba bajar con una bolsa de basura. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados. «¿Usted es el encargado?», preguntó con educación rota. Asentí sin hablar. «Perdone las molestias. Pagaremos pronto. Es que todo se nos ha ido de las manos». Le tendí un pañuelo que llevaba en el bolsillo. Ella lo aceptó sin reconocerme. «A veces», le dije, «la vida te obliga a mirar atrás para saber hacia dónde vas». No supe si lo entendió, pero se quedó quieta un segundo, como si mis palabras hubieran rozado algo que ella no sabía nombrar. 3 días después, el administrador los citó en la oficina del edificio. Cuando entraron y me vieron allí, de pie, el aire se cortó. Alba palideció. «Papá». Sergio dio un paso atrás, como si la culpa tuviera sombra. Saqué un sobre vacío y lo posé sobre la mesa. «Aquí estaba la orden para echaros. No la ejecuté». Alba rompió a llorar sin esconderse. «Lo siento. No sabía lo que hacía». Sergio me convenció. Yo solo quería que todo estuviera bien. El silencio pesó más que cualquier reproche. Miré a mi hija, temblando como aquella niña que me buscaba la mano al cruzar la calle. Habían destruido mi vida, pero no era el momento de ajustar cuentas. La herida ya se había abierto sola. No los eché, pero tampoco abrí los brazos de inmediato. Hay silencios que necesitan asentarse antes de convertirse en perdón. Durante semanas,
Alba evitó mirarme a los ojos cuando coincidíamos en el portal. Sergio, en cambio, desapareció casi por completo. Hasta que una tarde, en la oficina del administrador, Alba llegó sola. Se sentó frente a mí. «Papá, he tomado una decisión». La voz no le temblaba. Era la de una mujer que por fin había tocado fondo y empezaba a subir. «Me separo de Sergio. Ha perdido más de 20.000 euros en negocios que ni entiendo. La venta de tu piso se fue detrás de sus errores. No supe verlo a tiempo». No dije nada. Solo asentí. La verdad, aunque duela, siempre pesa menos que la mentira. Se mudó a un estudio pequeño, 500 euros al mes, cerca del río. Y cada domingo venía a verme con Nora. Al principio hablábamos de cosas simples: el colegio, el tiempo, el ruido del tráfico. Poco a poco, sin forzar nada, lo demás fue apareciendo solo. Un día, mientras tomábamos café en el balcón del edificio que ahora llevaba mi nombre en los papeles, me entregó una caja de cartón. Dentro estaba la vieja libreta de direcciones de su madre. Notas, mensajes, recetas, pequeñas frases que ella había querido darme y que Alba, por razones que quizá ni ella entendía, había guardado durante años. «Perdí tu casa, papá», dijo en voz baja, «pero no quiero perderte a ti». Sentí un nudo lento, profundo. No era tristeza. Era una especie de regreso. Semanas después, la vi colocar una placa discreta junto al portal del edificio. «Aquí vive un hombre que aprendió a perdonar sin olvidar». No dije nada. Tampoco hacía falta. Ahora, cuando escucho a Nora correr por el patio y gritar «abuelo», la vida me parece un poco más ordenada. No perfecta, pero en paz. A veces, al amanecer, salgo al balcón con una taza de café caliente. El edificio está quieto, Toledo despierta despacio y el aire huele a pan recién hecho. Pienso en aquel día en que perdí mi techo. Y en cómo, 2 años después, fui yo quien decidió el suyo. No desde la venganza, sino desde la libertad que deja el perdón cuando uno aprende a soltar el peso de lo vivido. Y así, en esta casa que alguna vez me dolió y hoy me sostiene, dejo que la luz de la mañana haga el resto. Con el tiempo, la vida volvió a coger ritmo, uno más lento, más hondo. Ya no esperaba grandes golpes ni revelaciones. Me bastaba con abrir las ventanas por la mañana y sentir que el aire no dolía. El edificio dejó de ser un recordatorio de lo que sufrí y pasó a ser un lugar que cuidaba con calma. Ajustaba una bisagra, revisaba una tubería, escuchaba las quejas de los vecinos como quien escucha la lluvia golpear los cristales, sin prisa, sin enfado. A mi edad, uno aprende que casi todo se resuelve mejor cuando el orgullo se queda en la puerta. Alba venía cada domingo con Nora. Primero por obligación moral, después por necesidad y finalmente por cariño. El verdadero. El que no se fuerza. «Papá, a veces pienso que te perdí antes de perderte de verdad», me dijo un día mientras fregábamos juntos las tazas. «No me perdiste», respondí. «Solo dejé de estar donde querías que estuviera». Me miró con los ojos llenos de esa culpa que no sirve para nada, pero que cuesta soltar. «¿Algún día podrás perdonarme del todo?» Respiré hondo. El perdón no es un interruptor, Alba. Es un camino. Y estamos en él. Nora, ajena a todo, corría por el pasillo con una comba de colores. Cada vez que me veía, se lanzaba a mis brazos como si nunca hubiera habido un silencio entre su madre y yo. Los niños saben más de verdad que los adultos. Un martes cualquiera, mientras colocaba unas herramientas en el trastero del edificio, Clara, la vecina que me ofrecía café en mis días más duros, apareció con un sobre. «Pensé que te gustaría conservar esto», dijo. Dentro había una foto, Joaquín y yo, en el almacén, riéndonos de algo que ya no recuerdo. La miré un largo rato. «Ese hombre te devolvió la vida», murmuró ella. «No», respondí. «Me la recordó». Aquella noche, sentado en el sillón, pensé en el camino recorrido. En la caída, en la calle fría, en el olor a lejía de la pensión.
en el almacén que volvió a respirar, en el edificio que heredé sin merecerlo y que ahora guardaba mis días con una quietud honesta. Y pensé también en algo que me repetí durante meses. El respeto no se hereda, se construye. A veces con palabras, a veces con silencio, a veces con actos que solo uno mismo entiende. Un amanecer de marzo, mientras preparaba café, abrí el balcón. El cielo estaba rosado, casi tímido. Nora seguía dormida en el cuarto pequeño. Había querido quedarse aquella noche conmigo. Escuché su respiración tranquila, el murmullo de la ciudad despertando, el leve crujido de las cañerías. Todo sonaba en su sitio. Apoyé las manos en la barandilla y pensé: perdí mi hogar, sí. Pero recuperé algo mucho más difícil. Mi lugar. El sol asomó por detrás de los tejados, lento, como si supiera que ya no tenía prisa. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tampoco. Con los meses, el edificio empezó a revelarme historias que no había querido escuchar antes. Cuando uno vive en un sitio sin miedo, las paredes hablan de otra manera. Había tardes en las que simplemente bajaba al portal, me sentaba en el banco de madera y observaba a los vecinos entrar y salir. Cada saludo era un recordatorio silencioso de que también yo, a mi edad, podía empezar de nuevo. Un jueves por la tarde, Alba llamó para pedirme un favor. «Papá, ¿podrías quedarte con Nora esta noche? Tengo una reunión larga». La voz ya no temblaba como meses atrás. Era firme, respetuosa. De adulta a adulto. «Claro», respondí. «La niña siempre tiene sitio aquí». Nora llegó con su mochila rosa y un cuaderno lleno de dibujos. Se sentó en la mesa del salón y me dijo: «Abuelo, ¿puedo dibujar nuestra casa?» Sonreí. «Puedes dibujar lo que quieras, cielo». Cuando me enseñó el papel, había 3 figuras: ella, su madre y yo. Ni rastro de Sergio. Los niños, sin saberlo, colocan a cada uno en el lugar que le corresponde. Esa noche, después de acostarla, salí al balcón. La ciudad estaba tranquila, con ese rumor blando que tiene Toledo cuando cae la hora azul. Recordé el viejo piso que perdí. Recordé el golpe de la puerta cerrándose, la bolsa de ropa, los 300 euros doblados. Y recordé algo más: el miedo. El miedo a convertirme en un hombre sin raíces. Pero allí, bajo la luz cálida del edificio que ahora llevaba mi firma en cada reparación, entendí que las raíces no siempre están en las casas. A veces están en la decisión de seguir caminando. Una tarde de verano, mientras revisaba unos contadores, me encontré a Alba en el portal. «Papá, he estado pensando, ¿te gustaría que hiciéramos una comida familiar aquí? Solo nosotros. Tranquilos». La miré con el cansancio amable de mis 70 y tantos. «Cuando quieras», respondí. «La casa está para eso». Y así, un domingo de julio, por primera vez en años, comimos juntos alrededor de una mesa que yo mismo había restaurado. Paella sencilla, vino tinto barato, luz que entraba desde las persianas viejas. Alba me observó un momento. Nunca pensé que volveríamos a sentarnos así. «Yo tampoco», dije. «Pero mira dónde estamos». Nora rió con la boca llena. La risa de un niño siempre es una victoria. Al caer la tarde, después de despedirlas, me quedé un rato junto a la ventana. El silencio de la casa ya no era una amenaza. Era un descanso. Había perdido mucho, sí. Pero había recuperado algo que no sabía que seguía buscándome. La posibilidad de vivir sin rencor. Respiré hondo. El edificio crujió suave, como si asentara su peso igual que yo. Una sensación de hogar me rodeó sin pedir permiso. No necesitaba nada más. Solo dejar que la noche entrara despacio. Y que la vida, por fin, siguiera su curso sin derrumbarme por dentro. Con el paso de los meses, empecé a notar algo que antes me habría pasado inadvertido. La gente me pedía opinión. Los vecinos, el administrador,
incluso algún joven del edificio que buscaba consejos sobre cómo ahorrar o cómo entender a su propio padre. No era autoridad. Era otra cosa. Tal vez experiencia, o simplemente haber sobrevivido sin amargarme del todo. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de contadores, escuché pasos conocidos. Alba apareció en el umbral, con una carpeta entre las manos. «Papá, he venido a darte esto». La carpeta estaba cubierta por una goma azul, como las que usaba de niña para guardar sus cuadernos. Dentro había copias de documentos, las deudas saldadas, su nuevo contrato de trabajo, el alquiler del estudio. Quería que vieras que estoy levantando mi vida sin esconder nada. Asentí despacio. No te pedí explicaciones. Lo sé, pero necesitaba dártelas. Se quedó de pie, sin saber muy bien qué hacer con las manos. Por primera vez desde todo aquello, la vi en paz consigo misma, aunque fuera una paz frágil. Un sábado por la mañana, Nora llegó corriendo desde el portal. «Abuelo, he aprendido a montar en bici sin ruedines». Se subió al balcón con la energía que solo tienen los niños cuando saben que han hecho algo importante. «¿Quieres venir a verme?» «Claro que sí», respondí. La seguí hasta el patio interior. Pedaleaba con las rodillas tensas y los codos abiertos, pero avanzaba, que es más de lo que muchos adultos pueden decir de sus vidas. Alba se acercó a mi lado. «No sé si algún día podré compensarte». «No hace falta compensar», dije. «Hace falta vivir mejor que antes». Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Las lágrimas son un lenguaje que ya no usamos tan a menudo. Esa noche, en casa, abrí la libreta antigua de su madre. Había frases subrayadas, pequeñas recetas, notas sobre el colegio de Alba cuando tenía 7 años. En una de las páginas encontré una frase escrita con lápiz, casi borrada. «Lo importante no es no caer, Héctor. Lo importante es que cuando alguien te necesite, sigas siendo tú». Cerré el cuaderno con cuidado. Me quedé sentado, escuchando el tic-tac del reloj del pasillo. Sentí una presencia tranquila, como si ella hubiera entrado a la habitación sin hacer ruido. Antes de acostarme, salí al balcón. La noche estaba quieta. Ni coches, ni voces, ni prisas. Solo el murmullo de la ciudad que respira sin darse importancia. Miré hacia el patio, donde horas antes Nora había dado sus primeras vueltas sin apoyo. Pensé en mi hija, en sus errores y en los míos. En lo que se rompe y en lo que, con paciencia, vuelve a colocarse en su sitio. Respiré hondo. El aire estaba templado, casi suave. A mi edad, uno no pide milagros. Pide tranquilidad. Y aquella noche, por fin, la tenía. Una tranquilidad que no venía de lo que había ganado, sino de lo que por dentro había dejado de doler. Los días fueron haciéndose más ligeros. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en años, no sentía que caminaba a contracorriente. A mi edad, uno agradece lo sencillo: una comida tibia, una conversación tranquila, una llamada inesperada que no trae malas noticias. Una tarde de otoño, mientras revisaba unos filtros del portal, el administrador se acercó con una pila de documentos. «Don Héctor, necesitamos actualizar los contratos de mantenimiento. ¿Quiere seguir usted al frente de todo esto?» Me quedé mirándolo. «Mientras mis manos puedan sujetar una llave inglesa, aquí estaré». Sonrió. No era una cortesía, era reconocimiento. Ese que llega sin pedirlo. Alba apareció al poco, con una bolsa de mandarinas. «Para que Nora no se las coma todas antes de tiempo», dijo. La niña entró detrás, correteando. Se detuvo frente a mí, estirando los brazos. «Abuelo, ¿te quedas a cenar con nosotras esta noche?» «Si prometéis no dejarme fregar los platos», respondí. La risa de ambas llenó el portal como si abrieran una ventana hacia otro tiempo. Esa cena fue sencilla: tortilla, ensalada, un poco de pan. Pero el silencio dejó de ser tenso y empezó a ser cómodo. Alba me observó un momento. «¿Sabes?
A veces pienso que este edificio te encontró a ti, no al revés. Los lugares también tienen memoria, murmuré. Y, cuando pueden, te devuelven a tu sitio. Nora apoyó la cabeza en mi brazo. Se quedó dormida antes de que la noche terminara. La cubrí con una manta y al hacerlo, sentí algo que había olvidado, la certeza íntima de pertenecer, de no estar solo en mi historia. Cuando me despedí, Alba me acompañó a la puerta. «Papá, gracias por no rendirte». Negué despacio. No me rendí porque aún tenía a quien mirar. Aunque tú no lo supieras. Al llegar a mi piso, abrí las ventanas. La ciudad estaba silenciosa, envuelta en esa claridad suave que tiene Toledo cuando la noche ya casi se ha marchado. Me preparé un café y salí al balcón. El edificio heredado quedaba a unos metros, con sus luces apagadas y su respiración tranquila. Lo observé como quien mira a un viejo compañero de camino. Pensé en todo lo que perdí. Pensé en todo lo que recuperé sin buscarlo. Y entendí algo que tardé demasiado en aprender. El hogar no es un lugar. Es un estado que llega cuando ya no huyes de tu propia vida. El sol empezó a asomar, lento y limpio. La luz se extendió por los tejados como una mano que acaricia. Respiré hondo. El café humeaba entre mis dedos. El día nacía sin prisas. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también.